Vamos a ver lo que tomó Acán ahí. Dice el versículo, Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, he aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, el dinero debajo de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó los despojos, tomó las cosas que no tenía que tomar. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden, había dado un mandato, de decir, no tomen nada de Jericó, no tomen nada. Pero ¿qué hizo Acán? Tomó lo que había, lo que había ahí, tomó todo esto para él y todavía lo escondió. Vamos a hacer una oración, vamos a iniciar. Padre, te pedimos, Padre, en este momento, Señor Jesús, que bendigas esta enseñanza esta tarde, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, sea hablando a tu pueblo, Señor. Úsame, Señor Jesús, en esta tarde, porque yo no soy digno de estar enseñando tu palabra, Padre. Yo la verdad, Señor, soy pecador como todos, Señor Jesús. Pero Dios, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia todo mi ser, Padre. Lléname de tu Espíritu Santo en esta tarde. Perdóname mis fallas. Perdóname mis malos pensamientos, malas acciones que a lo mejor cometo, Señor, que no me doy cuenta, Padre Santo. Por favor, Señor Jesús, ayúdame, Padre, a que esta enseñanza la pueda dar correctamente en esta tarde, Padre, y que tu pueblo, Señor, tu iglesia, Señor, salga edificada, mi Dios. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces decíamos que Josué había dado, Dios había dado una orden a Josué que no tenía que hacer eso, que no tenía que tomar nada de Jericó. ¿Por qué? Porque Dios no quería que hicieran eso, porque más adelante todos después de los demás pueblos iban a tomar las cosas que iban a hacer para ellos. Pero en este caso, lo que hizo Acán en este momento fue lo que no tenía que hacer. Tomó los despojos los despojos que había ahí, y entonces, ¿qué es lo que hizo Acán? Tomó esos despojos y no obedeció lo que Dios había dicho, ¿verdad? Espérenme, que aquí me salieron mal las copias. El primer punto que vamos a ver en esta tarde, el primer error que cometió Acán es con la carne. Nuestros ojos nos pueden llevar por otro lado, en este caso, otro camino que Dios no había dicho ni determinado para nosotros. A veces nuestros ojos, en vez de ver los ojos con los ojos espirituales, lo que Dios nos ofrece en la eternidad, ponemos nuestros ojos a las cosas de este mundo, lo que nuestra carne, nuestros deseos deseamos, lo que el mundo nos ofrece. Vamos a ver lo que pasó con Eva. No podemos ver con los ojos de la carne, ni siquiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales. Eva vio lo que era bueno, pero prohibido. Vamos a ver en el árbol del bien y el mal. Ellos se enfocaron al árbol del bien y el mal y no se enfocaron a lo que Dios les había encomendado y dicho. Dios les dijo que no comieran del fruto de ese árbol. ¿Y qué es lo que pasó con Eva? Comió de ese fruto. Sus ojos, ¿dónde estaban puestos? En lo que la serpiente, lo que Satanás le había cometido, lo que había dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Acán? Acán lo mismo pasó, la misma situación.
puso su mirada ¿en qué? En los despojos, en lo que había ahí, en el manto babilónico, y ahí estaba puesto su mirada, ¿sí? En las riquezas de Jericó. No estaba puesto su mirada en lo que Dios había dicho. Dios había dicho, no lo hagan, no agarren, no tomen nada de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros a veces nos dice el Señor, no veas las cosas de este mundo, no tomes las cosas de este mundo, y a veces nuestros ojos nos ganan y vemos lo del mundo y en vez de ver lo que Dios nos está ofreciendo en la eternidad. ¿Qué pasó con Acán? Acán no entró a la tierra prometida completamente. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que murió, ¿no? Pero, ¿y nosotros qué nos está ofreciendo? La vida eterna. No nos está ofreciendo lo que este mundo está diciendo, ¿verdad? También el segundo punto que Dios nos dice es, bueno, en este tema es el error que cometió es entre los despojos, lo que quedaba del pasado. Acán fue victorioso en Jerusalén, claro. Dios tenía un propósito grande con él si no hubiera cometido ese gran error. Hubiera tenido ese despojo, ese gran, si no hubiera tomado nada, Dios tenía planes maravillosos con Acán, yo me imagino en adelante. Entonces, cuando dice Dios tenía un propósito grande con él y su familia en el presente, pero miró en la basura. Cuando quita los ojos de Jesús, los pones ¿en dónde? En lo que la basura, lo del pasado, en lo que este mundo te ofrece, lo que este mundo. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la basura, de lo que éramos antes, de nuestra carne, nuestros pecados, nuestros deseos, de lo que el mundo nos ofrecía. Nosotros estábamos esclavizados en el pecado, en el mundo, y ahí estábamos en la basura, y de ahí nos sacó Dios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros volvemos a buscar en la basura, ¿sí? Volvemos a buscar y no buscamos en lo que Dios nos dice, la luz. Dice, vamos a ver Filipenses 3:4. El pasado de algunos en su basurero, algunos a veces de personas buscan en lo que es una basura, lo que es la basura, en vez de buscar en Dios, en poner su mirada en las cosas de arriba. Dice Filipenses 3:4. ¿Alguien que lo pueda leer? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Y el 5? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la carne fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, ¿qué había Pablo? Todo lo que tenía, él era hebreo de hebreos, era maestro de la ley, era alguien dotado, ¿no? Pero todo lo que tenía, ¿qué pasó? Lo dejó atrás, lo echó a la basura. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Entonces, nosotros lo que tenemos que poner nuestra mirada y nuestra meta, nuestra visión en quién es, en nuestro blanco, ¿cuál es? Jesucristo. Entonces, yo como cristiano, como hijo de Dios, ya no puedo ver o volver ¿a dónde? A la basura, a lo que estaba, los despojos. ¿Qué es lo que hizo Acán? Acán fue y buscó en los despojos, en lo que había ahí, para sacar todo lo malo que había ahí, lo que Dios no quería que sacaran. Todo, a lo mejor para él, sus ojos era pues el oro, el manto precioso, todo lo que veía ahí, el oro, los lingotes de oro. Imagínate tomar un lingote de oro, monedas de oro, un manto hermoso que valía mucho,
¿qué es lo que pasó con Acán en ese momento? Pues sus ojos se miraron ahí, puso sus ojos ahí, ¿sí? Ahora, imagínate, fue a la basura a buscar, que donde dijo Dios que no fueran, que no se agarraran nada de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jericó fue completamente destruida. Fue completamente destruida, ya eran despojos, ya estaban en ruinas. Entonces, ¿qué hizo Acán? Fue y tomó de ahí. A veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A veces como hijos de Dios, cuando no estás lleno del Espíritu, cuando no estás buscando a Dios todos los días, no pones tu mirada en Jesucristo todos los días, ¿qué es lo que a veces hacemos? Pues queremos bajar otra vez a la basura, buscar o ir a los recuerdos de tu carne, de lo que pasaba en tu pasado, y dices, pues voy para allá, pero ¿qué tenemos que hacer? No, ir a lo que Cristo nos está mandando, ¿no? Y el tercer punto que nos habla aquí, la codicia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con Acán? Codició, fue un hombre codicioso. En el mundo puedes encontrar cosas muy preciosas, pero no puedes traerlas a tu vida, ¿sí? Eso es algo muy importante. Nosotros a veces queremos traer las cosas del mundo a nuestra vida. Acá no hizo caso del consejo de nadie, tomó la maldición y guardó para él, y fue victorioso en Jericó, pero no heredó la tierra prometida. Ese es uno de los puntos. ¿Cuál es nuestra tierra que vamos nosotros a heredar? La vida eterna. Eso es lo que vamos a heredar nosotros. Y Dios nos está desde el principio poniendo que nosotros nuestra fe, que esté puesta en ¿qué? En Dios. Esté puesta en Dios, nuestra fe. Entonces, la palabra, nosotros no estamos por sentimientos o por lo que digan, sino ¿por qué? Por fe. Nosotros como hijos de Dios ya estamos por fe. Entonces, fue victorioso en Jericó, pero no heredó la tierra prometida. Podemos estar haciendo cosas que nadie puede ver, y la bendición que Dios determinó para mí en Cristo se va a retrasar. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi mirada y soy codicioso, pongo mi mirada en lo del mundo, pues entonces la bendición se va de mi vida, ¿sí? No hay bendición en mi vida, no va a haber bendición para mí. Hay cosas que tenemos en el tiempo de Dios, no podemos adelantarte, porque traerán aflicción para tu vida, ¿sí? Entonces, hay cosas que tendremos en el tiempo de Dios. Dios ya prometió, Dios ya te dijo que te iba a heredar, ¿qué? El reino de los cielos, ¿sí? No busquemos lo que el mundo está ofreciendo en este tiempo. En este tiempo el mundo está ofreciendo muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que nosotros, a los ojos de nosotros se ven hermosas, se ven bonitas, pero delante de Dios no son correctas, no son correctas. ¿Por qué? Porque no le agradan a Dios. Porque no podemos poner nuestra mirada en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Tenemos que ser, decía un hermano, no podemos ser tibios, no podemos estar allá ni podemos estar aquí. ¿Eres de Cristo o eres de allá del mundo, de Satanás? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar lo que es el reino de Dios, ¿sí? Cuarto punto, escondió bajo la tierra, ¿sí? Lo que no es tuyo siempre estará en lo oculto, lo guardarás muy escondido y donde nadie sabe que esté escondido, ¿sí? Hay algo muy importante. Hay a veces que tienes a lo mejor algunas debilidades en tu vida, o a lo mejor tienes algunos cosas, algún pecado escondido ahí en tu vida que todavía no se lo has confesado a Dios. Y eso
te puede dañar a ti, me puede dañar a mí, y puede empezar a dañarte a ti, dañar tu familia y empezar a dañar hasta la iglesia. ¿Por qué? Porque permites que ese pecado esté oculto en tu vida. Y entonces ese pecado no puede estar oculto. Lo que no es tuyo siempre estará en lo oculto, lo guardarás muy escondido, donde nadie sabe que esté escondido. Lo que guardas en secreto empieza a enraizarse y a hacer daño no solamente a ti, sino a tu casa. Porque los pecados que a veces nosotros cargamos te empiezan a afectar tu vida, tu cuerpo, y empieza a haber enfermedades a tu propio cuerpo por causa del pecado. Entonces ese pecado que a veces nosotros cargamos, ¿qué tenemos que hacer? Siempre confesárselo a Dios, decirle a Dios, no guardar esos pecados. Y nosotros debemos vivir una vida santificada, una vida perfecta delante de Dios, pero por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué dice primera de Pedro 2, 11, 12? Y otro, búsqueme primera de Pedro 1, 14, 15, 16. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿qué dice? Entonces 2:11, aquí hay algo muy interesante, 2:11 y 12, dice nuevamente aquí, dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, ¿sí? Y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, son dos mandatos muy importantes que nosotros tenemos que cumplir cada quien en su vida. ¿Para qué? Para que no busques los deseos de este mundo delante, porque si tú, dice, mantener vuestro mandamiento, vivir entre los gentiles, para que en los que murmuráis de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. Si tú allá en tu trabajo, donde quiera que tú estás comportándote como los gentiles, entonces no estás glorificando a Dios. Pero si tú allá te estás comportando como un verdadero hijo de Dios, los mismos malhechores, los mismos pecadores, pues, van a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tú no andas buscando la carne, no andas buscando los deseos de este mundo, las pasiones de este mundo, sino estamos buscando los deseos de Cristo. Y buscar a Cristo. ¿Y qué dice primera de Pedro 14, 15 y 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, santos porque Dios es, Cristo es ¿qué? Santo. ¿Y santo qué significa? Estar apartado de todos estos deseos de la carne, estos deseos de este mundo, de lo que el mundo nos está ofreciendo. Si yo me aparto de todo lo que nos está ofreciendo el mundo, pues yo voy a estar santificado delante de Dios, ¿sí? Apartado. Ahora, la gente que no confiesa su pecado y lo oculta, no tiene victoria como creyente. ¿Por qué? Porque no tiene una victoria, no gana la guerra. Ocultar no es victoria, es derrota.
Entonces, cuando tú ocultas el pecado en tu vida, pues tienes una derrota completamente, ¿sí? Esto puede trascender hasta enfermedades en el cuerpo, ¿sí? Pero si tú vences el pecado, si tú confiesas ese pecado y se lo dices al Señor, lo que has hecho a Él directamente, vas a ganar la victoria y vas a estar bien delante de Dios. Lo que aparentemente no afecta a tu vida, lo tienes que descubrirlo. ¿Por qué? Porque si tú no le das a conocer a Cristo tus pecados, entonces ¿cómo? Entonces, ¿qué hizo Acán? En ese momento él escondió ¿qué? Los despojos. Escondió todos los despojos que había en ese momento. Y para ir finalizando el quinto punto, en medio de la tienda, suponer que nuestros errores o pecados no afectan a los demás, eso a veces pensamos, pues yo cometo un pecado, no le va a afectar a nadie, no le va a afectar. ¿Por qué perdieron la batalla? ¿Por qué ellos perdieron la batalla con Ai, con el reino de Ai? ¿Por qué perdieron la batalla? Por la misma situación, ¿no? La misma situación que ellos tenían, por la misma situación del pecado de Acán. Ellos perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, no tomen nada de Jericó, ¿sí? Y entonces cuando Josué pues en ese momento se puso a orar junto con todos los líderes de Israel, se pusieron a orar ahora sí que todo el día, y entonces el Señor le habló, ¿qué está pasando? Entonces pues ya le confesó el Señor y dijo, pues oyes, pues nos pasas ¿cómo se llama? Del río de Jordán, nos sacaste de Egipto, para que de repente ahorita con este pueblo perdamos, ¿no? Y de repente pues ya van a venir todos los demás y pues nos van a acabar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Señor le dijo, pues mira, el pueblo de Israel ha pecado contra mí, ¿no? Y entonces ahí donde Josué habló y empezaron a buscar, y cayó en la tribu de Judá, y en este caso con Acán. Entonces fue donde fue cuando Acán pues confesó, pero lo terrible que le sucedió, ¿no? Lo terrible por la ley que en ese tiempo era la muerte. Ahora dirás en este momento, el pecado que a veces nosotros cometemos, el pecado es muerte, te lleva a la muerte. La muerte, ¿cuál muerte? Separación de Dios, ¿sí? Pero si confiesas tu pecado, sabemos, si somos hijos de Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y volvernos ¿a qué? Al Señor, ¿sí? Entonces, pero en aquel tiempo de la ley era algo tan terrible que en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Pues fue apedreado acá, ¿no? Y vamos a ver, dice, mis pecados me afectan a mí, dice el capítulo, vamos al capítulo 2 otra vez, 7, perdón, de Josué. Del versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero del manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron. Después de apedrearlo,
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llamó el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, imagínense, la ley, por causa de todo esto, por un pecado, primeramente perdió Israel contra Ai, que era un pueblo pequeño, un pueblo que en ese momento mandó de 2,000 a 3,000 hombres para luchar contra Ai, y en ese momento no pudieron ganar esa batalla. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por causa de ese pecado, pues perdieron, y entonces reconocen el pecado, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que encuentran el pecado en Acán, y es muerto, ¿no? Es muerto apedreado, y todos sus hijos, todo lo que él tenía, se desapareció de la tierra, ¿sí? Entonces, a veces nuestros pecados nos separan de Dios, y no tenemos una comunión completamente con Dios a veces. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el pecado trae bendición, entonces pequemos, pero si la obediencia trae bendición, pues obedezcamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o continuar siendo, continuando pecando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pecar, continuando pecando, para que, pues si pensamos que por eso da bendición, pues no. Tenemos que obedecer a lo que dice la palabra, obedecer a Dios. Cambiemos de actitud para no morir como Acán, ¿sí? Porque si tú continúas, primeramente, si no hay un arrepentimiento en tu vida y llegas a morir, pues completamente no fuiste hijo de Dios. Nunca aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Porque una persona que es pecadora, que comete pecado y se arrepiente, es porque Jesucristo le redarguye, el Espíritu Santo le redarguye, y es una persona que cambia su vida día a día. Nosotros como cristianos ya no debemos practicar el pecado, no debemos estar practicando el pecado. ¿Por qué caemos en pecado? Por causa de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios, no leemos su palabra, no oramos, no ayunamos, no buscamos de Dios todos los días. Entonces, si tú no buscas de Dios, pues fácilmente el enemigo te va a hacer caer, y tú vas a caer en las garras del enemigo y vas a estar apartado de Dios. Pero si Dios te da arrepentimiento, tú vas a continuar en el camino del Señor. Pero si tú no tienes arrepentimiento, directamente no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sinceramente no has entregado tu vida. El Señor, como hemos visto en la lección, Dios no te ha elegido, ¿sí? Y entonces continúas en el pecado. Entonces, un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios no busca el pecado, se aparta del pecado. Y si comete pecado, se arrepiente y ya no busca volver a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está con él. Ahora, él dijo a José, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué? Ahora, turbe a Jehová es este día. Y todos los israelitas lo apedrearon. Entonces, a nosotros, a lo mejor, gracias a Dios que nunca nos van a apedrear o no nos van a matar, ¿verdad? De esa forma. Pero si tú sigues en el pecado, pues vas a morir espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos y volver al Señor Jesucristo. Entonces, es un ejemplo de Acán, que Acán murió de esta forma por causa de un pecado, ¿sí? Por su codicia, por buscar las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Buscar el reino de los cielos o buscar este mundo? Ya está de cada quien, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, nos apartes de pecado cada día, Señor. Que tú, Señor Jesucristo, estés con nosotros, Padre.
Sabemos, Padre, que tú ya estás a punto de venir, Señor, y ayúdanos a estar preparados, listos, Padre, para poder nosotros, Señor Jesucristo, estar contigo, Señor. El día que tú vengas, Padre, sabemos que es pronto, sabemos que tú ya estás a las puertas, Padre, sabemos que ya estás preparando a tu iglesia, estás preparando a tu novia para que nosotros estemos listos para irnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de esta iglesia, tengas misericordia de nosotros, Padre, cada día, Padre. Y perdónanos, Padre, porque hemos pecado, hemos cometido pecados siempre, Padre. Te pedimos que nos apartes del Señor y que te busquemos más a ti, Padre. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.